Cambiamos de tema, aunque el único elemento, yo lo decía en tono irónico en los bloques anteriores, ¿no? Cuando se habla de si falló la inteligencia o no, en lo que remite a las políticas de Estado para con la seguridad pública. Ahora vamos a hablar de la inteligencia de esta que es tan cuestionada, puesta al servicio del espionaje, sobre todo, fundamentalmente, en democracia, ¿no? No está saldado el tema. Hay una comisión investigadora, nos está acompañando uno de sus integrantes, el diputado del Frente Amplio, Luis Puch. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Para otros está muy claro que una vez que aparecen los archivos Berruti, ya no hay dudas de que hubo espionaje en democracia. A mí me gustaría un primer análisis general sobre la situación. Y después preguntas en concreto. Hoy lo que está más latente es si a partir de las declaraciones de Yance y demás por el caso de su postergación para pasar a Fiscalía Penal en su momento, en el 96, a ver si evidentemente se va a convocar o no a quien era presidente entonces, hoy el expresidente Julio María Sanguinetti, ¿no? Pero hay mucha más información que hace el tema por demás delicado. ¿Se confirma el espionaje en democracia por lo que está recabando esta comisión investigadora? Bueno, yo en primer lugar le quiero aclarar que no podría venir en representación de la comisión. Voy a dar opiniones personales. Está perfecto. Yo no soy integrante pleno de la comisión, soy el miembro denunciante, quien presentó la denuncia al Parlamento y el Parlamento aprobó por unanimidad investigar esta situación. Yo estoy convencido desde hace mucho tiempo de la existencia de espionaje militar y policial en democracia. Pero como un aparato que ya venía funcionando desde la dictadura, casi que con vida propia o paraestatal, o como un aparato de pleno conocimiento por parte de los presidentes que se fueron sucediendo después de la recuperación democrática. Bueno, en primer lugar, yo creo que el espionaje en democracia está directamente ligado a una situación histórica, institucional en Uruguay, que es el tema de la consagración de la impunidad del terrorismo de Estado. A partir de allí, esa impunidad es de alguna manera la que va solidificando que se mantengan los mismos mecanismos de espionaje que se practicaron en la dictadura, con distinta aplicación, con distintos fines. Y ahí la discusión es si lo que decían algunos cuando la jueza Larrieux planteó allanar la casa de Elmar Rodríguez, ex coronel, integrante de la inteligencia militar, algunos dijeron, hay algunos lobos sueltos. Son algunos obsesivos de la inteligencia. Por eso pregunto, si es un aparato con vida propia independiente o si está la aceptación, digamos. Yo estoy convencido que es una operación sistemática de inteligencia la que se ha venido aplicando en democracia. Tengo la convicción personal, y la comisión está analizando ese tema, que las órdenes fueron dadas por los máximos integrantes de la cúpula militar en el 85, que definieron con absoluta claridad que aquellas organizaciones que están protegidas por la Constitución y la ley, organizaciones sociales, políticas, sindicatos, personalidades, tuvieran una lupa, se continuara su investigación. Y a tal punto llegó esa situación que en los documentos se puede verificar la existencia de espionaje sobre el expresidente Valle, sobre el exintendente de Montevideo y actual presidente de la República, Tabaré Vázquez, sobre el directorio del Partido Nacional, sobre organizaciones del Frente Amplio, sobre organizaciones sindicales espiadas, infiltradas con personal del Ministerio de Defensa, operaciones encubiertas de escuchas, de seguimiento, de allanamientos de domicilios, planteadas toda una operación sistemática que, desde nuestro punto de vista, se ha hecho con recursos del conjunto de los uruguayos. O sea, fondos destinados a los organismos, al Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, que fueron asignados para espiar a la democracia. Por tanto, ¿pero con conocimiento y carta libre del presidente de turno? Bueno, eso es lo que se está discutiendo. Yo tengo la convicción, y para adelantarme a la pregunta que usted hacía, que una de las preguntas claves de esta comisión es, ¿ese espionaje sistemático, militar y policial fue utilizado para tomar decisiones políticas? Bueno, yo tengo la convicción de que sí,
Y de alguna manera la comparecencia de la doctora Mirta Guianza hace pocos días en la comisión plantea muy claramente que Mirta Guianza está propuesta desde febrero del 96 ocupar una fiscalía penal. Cuando se la propone, conjuntamente con un grupo de funcionarios que integrarían las distintas fiscalías, quien la propone, el doctor Robato, en ese momento le plantea que se han pedido los informes, que desde el Ejecutivo le dicen que se ha pedido su legajo a los servicios de inteligencia. Bueno, la doctora Mirta Guianza se demora un año y medio se demora su designación, se hace recién en el 97 cuando ya está el fiscal Peri Valdés, pero claramente lo que nos relató la doctora Mirta Guianza, y lo puedo decir acá porque eso fue público, la propia doctora lo hizo público en la prensa, ya había documentación de prensa que certificaba eso, que en realidad había un conocimiento de Presidencia de la República sobre ese tema. O sea que esta situación, desde mi punto de vista, insisto, está comprobando que ese espionaje sistemático realizado a la sombra de la impunidad alimentada durante muchos años se utilizó en algunas situaciones para tomar decisiones políticas, lo cual ya era muy grave. Si esto se termina comprobando, es sumamente grave que el espionaje clandestino se utilice para tomar decisiones políticas. Separemos los tantos. Dejemos de lado lo que está en investigación en concreto y es si efectivamente, si esa información se utilizó para tomar decisiones que tuvieron que ver con el rumbo político de un país, ¿no? El ejemplo de Guianza sería uno de los casos. ¿Está bien mi micrófono o escuchan ruidos raros? Porque me está matando la cucaracha. ¿Me prestan el de mano a alguien? Gracias. Hola, está. Entonces, qué raro esto. Entonces, dejando de lado si fue utilizado para esos fines, que de por sí sería, merecería un análisis determinado, pero sin entrar a eso hasta que no esté 100% comprobado, por más que está convencido nuestro invitado, que exista ese aparato que siguió funcionando después de la dictadura como sistemáticamente, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? ¿Es compatible con la idea de democracia? ¿Es necesario? A mí lo que me llama la atención, que yo he seguido con mucha atención el muy detallado informe que hizo el diputado Puch, es cuando él habla del espionaje clandestino. Porque esa me parece que es la clave. Es decir, si realmente fue una operación oficial, estatal, porque digo, todos sabemos que existe una Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, sabemos que cada fuerza del Ejército, de las Fuerzas Armadas tiene su repartición de inteligencia, que tienen un presupuesto asignado para las tareas de inteligencia que son propias en un Estado democrático. Ahora, lo que me llama la atención, y por eso yo subrayo el concepto que usted usó, que me parece sí es muy grave, es si realmente esa información se obtuvo en forma clandestina, es decir, violando la ley, actuando quienes intervinieron por encima de órdenes legítimas, porque si es clandestino no puede emanar de una autoridad legítima. Una autoridad legítima no puede ordenar algo ilegal o clandestino. Entonces, ese punto sí me parece muy importante que usted lo aclare. Es decir, si a usted le consta que fueron acciones paralelas de organismos, digamos, paraestatales, por decir de alguna manera, o si respondieron realmente a una decisión política, a una dirección política que orientaba a los servicios de inteligencia a actuar en ese sentido. Bueno, justamente cuando yo me refiero a espionaje clandestino, me refiero a la ilegalidad. La ilegalidad, y tal vez en algún momento se podrán conocer algunos elementos una vez que la comisión haga el informe, cuando jerarcas militares ordenan por escrito perseguir, espiar a organizaciones sociales, organizaciones políticas, dirigentes políticos de los más diversos partidos, infiltrar organizaciones sociales, eso es absolutamente ilegal. Eso es violatorio de la Constitución y la ley. Por tanto, eso no hace al objetivo de un servicio de inteligencia en democracia. No. Pero no es clandestino, porque fue hecho por una autoridad legítima, ordenado por emanado por una orden firmada por una autoridad legítima. Por eso lo subrayaba el tema, porque una cosa es que sea, digamos, alguien lo hace en forma paralela, como diciendo lo hago por mi los cuenta, famosos lobos sueltos. Y otra cosa es que lo haga cumpliendo una orden de una autoridad legítima. Ese era mi punto fundamental. Claramente, pero el tema es que cuando una autoridad legítima, reconocida, da la orden de realizar una acción manifiestamente inconstitucional o ilegal, claramente tenemos que decir que cuando se espió al expresidente de la República, no podemos considerar que eso es una decisión legítima.
No podemos considerar que infiltrar un agente en la mesa representativa del PIT-CNT en su dirección sea un elemento legal o de recibo. Ahí se da la combinación de acción clandestina que no escapaban al control, desde mi punto de vista, insisto, puedo estar equivocado, de autoridades militares que tal vez en algún momento puedan aparecer algunos documentos con alguna firma que diga, por ejemplo, manténgase la investigación sobre organizaciones que fueron amnistiadas en marzo del 85. Bueno, hay militares que no fueron, que no comparecieron, ¿no? Y que habían estado llamados justamente por esta comisión. Y no son pocos. ¿Pero? Habla de militares, ¿no? Pero repasando un poco lo que ha trascendido respecto a el trabajo de esta comisión, asistieron jefes de inteligencia policial en época de democracia. Por ejemplo, algunas declaraciones de Costa Rocha que hablan, frente a documentos que se le presentan, de un equipo de agentes que estaba, por ejemplo, monitoreando cómo venían las firmas por el plebiscito de la ley de caducidad, ¿no? El referéndum. Entonces, allí cuando se le dice, bueno, todo esto que se le muestra, ¿a qué respondía? Dice, me decían que era de interés del gobierno. También se investiga lo que han sido sueldos que habrían recibido agentes policiales, sueldos que venían de la CIA. O sea que hay también una cuestión que tiene que ver mucho con la soberanía nacional. ¿Cuál fue, por lo que usted maneja hasta ahora, el rol de la policía, el espionaje de la policía en todo esto? Bueno, la comparecencia a la que usted se refería, hay comparecencias de oficiales de inteligencia de defensa que participaron, oficiales de la Armada y de la Fuerza Aérea, no así del Ejército, que todo parece indicar que hay una decisión orquestada, planificada de no concurrir, de retasear información al Parlamento. En el caso de jefes de inteligencia policial, el caso que usted mencionaba, señaló claramente que en el año 89, cuando el plebiscito, cuando el voto verde, había un análisis y una investigación y un seguimiento del comportamiento de quienes impulsaban el referéndum contra la ley de caducidad, porque decía era de interés del gobierno. Eso nos pareció sumamente grave. Y al mismo tiempo decir que hubo ministros, exministros del Interior, como José Díaz, que dijo con mucha claridad, el 1 de marzo, cuando asumí el Ministerio del Interior, di la orden, 1 de marzo del 2005, de dejar de investigar a sindicatos, organizaciones sociales y organizaciones políticas. Por tanto, anteriormente eso se desarrollaba. Y una información que daba el propio ministro y que la hizo pública fue que en una actividad protocolar en una embajada, un ex jefe de inteligencia hacía referencia al que el mayor archivo político en Uruguay estaba en inteligencia policial. Eso plantea claramente la participación de inteligencia policial, como al mismo tiempo los servicios de inteligencia de defensa. Se dio la situación con un señor oficial superior jerárquico de la Armada, que había estado al frente de la Dirección de Información de Defensa en el 2001, al cual se le preguntó si efectivamente él había dado órdenes de espiar organizaciones sociales, nos aseguró que no. Posteriormente le presentamos documentación, y esto fue público, presentamos documentación en la cual el propio organismo que él dirigía hizo todo un informe en el 2001, noviembre del 2001, de una movilización, un llamado escrache a Cordero en Atlántida. Y allí había 20 páginas detalladas por ese servicio de información, dando información de quiénes participaron, los vehículos, dónde se estacionaron los vehículos, qué organizaciones hablaron, quiénes dijeron las proclamas. Y me llamó mucho la atención que estaba la proclama del PIT-CNT, y yo la estuve repasando y si no era textual era muy parecida. Y le pregunté sobre eso y me dijo, debe haber sido publicada en algún organismo de prensa. El tema es que la proclama del PIT-CNT la dije yo, y yo habitualmente no escribo, ¿no? Habitualmente lo digo, improviso en el momento lo que pienso, sí. Pero estaba detallada, lo cual implica que cuando este señor nos decía, ni siquiera teníamos medios para espiar, bueno, por lo menos grabadores tenían, y por lo menos servicios de inteligencia que se chocaron en esa movilización, porque el informe hace referencia a que se cruzaron con integrantes de otros servicios, o sea que varios servicios de inteligencia estaban
espiando una movilización del PICNT, de madres y familiares, de hijos y demás. Bien, a mí me gustaría que debatan entre ustedes, Panelo, o que opinen sobre qué valor o significación le dan a estos datos, a servicios de inteligencia, al servicio de espiar determinados colectivos, determinados cargos políticos. A ver, Hoy, además, piensen hoy, ¿no? En el mundo de hoy, con la tecnología que hay hoy, servicio de inteligencia, información y espionaje, hay por donde se le mire, no desde el lugar que se está investigando justamente, que es lo que pone en juego la calidad democrática, pero en definitiva, hoy todos estamos con la lupa puesta en manos de inteligencia o de Pecucho, ¿no? Porque depende del programa tecnológico al que accedas, podrás intervenir o espiar a las demás personas. Entonces, analicemos las cosas también a la luz de estos tiempos. ¿Cómo calificar y ubicar todo este relato? Victoria, a mí me parece que este asunto, naturalmente que, como si fuera un gran embudo, tiene que desembocar al día de hoy, desde esa perspectiva donde estamos parados. Pero para que eso ocurra, hay que hacer necesariamente memoria. Yo pienso, ¿no? 27 de junio, los textos dicen, 27 de junio del año 73, quiebra institucional, disolución del Parlamento, en manos de un presidente que hasta ese momento era constitucional. Pero nadie puede dudar que en realidad la calidad democrática paulatinamente se iba deteriorando y perdiendo hasta llegar a ese punto. ¿Por qué digo esto? Porque sería ingenuo del mismo modo creer que estábamos perfectos y todo arrancó el 27 de junio del 73, suponer que el 1 de marzo del 85 estaba todo mal y arrancó todo bien. Naturalmente, hasta te diría que de sentido común, uno puede suponer... ¿Eso es para justificar que tiene que existir un servicio de inteligencia en democracia siempre? Para hablar del proceso de recuperación democrática. ¿Qué es eso justamente? Un proceso que ha llevado tiempo. Porque acá hay dos patas fundamentales en todo este asunto sobre las cuales me imagino que el diputado tendrá su opinión. Y es, por un lado, las agencias del gobierno, las que por sí antes sí tomaban la decisión de investigar. En todo caso, protagonizando un gesto claramente anticonstitucional, ¿verdad? Ilegal. Pero en todo caso, también es importante ver las legítimas autoridades políticas qué rol tuvieron en eso. Ya sea por directamente, no sé si es el caso, che, sigamos investigando estos zurdos a ver qué conseguimos, bla, 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 o... Pero también investigaban a gente de la derecha, a políticos también, o sea... Menos, ¿no? Menos, ¿no? En todo caso, la pregunta es, ¿qué hizo la autoridad legítimamente constituida para el desmantelamiento de los servicios hasta ese momento? ¿Hoy ya no corre? Hoy estamos seguros que no hay ningún lobo suelto desarrollando espionaje que se le puede después ofrecer al Estado o alguna... ¿Me lo contesta después de la pausa? Yo no puedo asegurar que al día de hoy no exista. Pausa y ya venimos.